Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hace unas semanitas os he traído un vídeo en el que os hablaba de motivos para comprar una Harley Davidson. Y hoy os voy a traer los motivos que me llevaron a mí a comprar una japonesa. O, en otras palabras, los motivos para no comprar una Harley Davidson. Así que sin más, dentro intro. Os dije en el vídeo anterior que lo que son los motores de Harley Davidson son eternos, por decirlo de alguna forma. Pero no tanto lo demás de la moto en sí, o partes del motor que no son esenciales. Harley Davidson suele dar muchos fallos. Fallos tontos, fallos pequeños, pero fallos al fin y al cabo. Y eso es algo que no ocurre tanto en las marcas japonesas. Se dice, y es así por varios estudios que algunos he puesto ya en el canal, que las japonesas tienen una mayor fiabilidad que las Harley. Y yo, como hago muchos kilómetros al año y no tengo coche, solo tengo moto, necesitaba una moto fiable. Por eso, en un primer momento, me decidí por buscar una custom japonesa. Esa es otra cosa que yo también sabía, quería una custom, lo tenía clarísimo. Así que el primer motivo para declinarte por una moto custom que no sea Harley Davidson para mí es la fiabilidad. El segundo de los motivos es un motivo ya muy tratado hasta la saciedad, por lo que tampoco me detendré mucho en ello. Y es el precio. Sobre todo, en este caso, del mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano de las Harley siempre se ha dicho que es muy inflado. Bueno, yo no voy a entrar en ello, ya que si la gente paga X por algo es porque para ellos vale eso, y ya está, no hay más. Pero sí que es cierto que yo, mirando opciones y lo que yo podía adquirir con determinado presupuesto, yo podía coger una moto japonesa mucho más nueva y para mí mucho mejor que la que podía adquirir de Harley Davidson con el mismo presupuesto. Así que blanco y en botella. Si tienes el presupuesto mínimamente ajustado, a lo mejor Harley Davidson no es lo más indicado para ti. Y por último, como os dije que sería un vídeo corto, lo va a ser. Al igual que en el anterior vídeo os dije, es muy importante tener muy claro si tú lo que quieres es una Harley Davidson o si lo que quieres es una moto custom. Si lo que quieres es una Harley Davidson, tienes que comprarte una Harley Davidson. Pero si a ti lo que te gusta son las custom en sí, entonces hay muchas más opciones en el mercado, para mí, más interesantes que Harley Davidson. Por ejemplo, a día de hoy, Indian. Si yo me fuera a comprar una moto nueva, una custom nueva, muy probablemente sería una Indian, en lugar de una Harley Davidson. Tiene ahora modelos que a mí me resultan mucho más interesantes y por el mismo precio que modelos en Harley que a mí ya no me llaman tanto la atención. Y más ahora que Harley Davidson ha dejado de fabricar mitad de sus modelos aquí para Europa. Así que, un vídeo muy cortito, muy sencillo. 3 puntos para no comprarte una Harley Davidson según yo. No tienes por qué estar de acuerdo con ellos. Primero, fiabilidad. Segundo, presupuesto. Y tercero, tienes que decidirte si quieres una Harley o quieres una custom. Si quieres una custom, el mundo es ya enorme para ti, amigo, y hay mucho donde elegir. Si quieres una Harley, pues ya sabes, te toca comprarte una Harley. Vaya, se ha sido corto, ¿verdad? Pues esto va a ser todo, queridos amigos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete, copón, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.